Hola amigos, Víctor Say de Víctor Maratoner. Bienvenidos de nuevo al canal y hoy tenemos un vídeo sobre mi camino de terminar una maratón en 4 horas y 1 minuto a 2 horas 53 en tan solo 575 días, o lo que es lo mismo, 1 año y 7 meses. Es el periodo transcurrido desde que terminé la maratón de Berlín. Aquí la tenemos. El 26 de septiembre de 2021 en 4 horas, 1 minuto 49 segundos. Al 23 de abril de este año 2023 en Madrid, donde acabé en 2 horas 53 minutos 20 segundos. Una mejora de 1 hora 8 minutos y 29 segundos. O lo que es lo mismo, rebajar más de un 28%, mejorar casi un tercio y pasar de 5 minutos 41 segundos por kilómetro a 4 minutos y 6 segundos por kilómetro. Lo que es lo mismo que rebajar 1 minuto y 35 minutos por kilómetro más rápido durante 42,2 kilómetros. Es una locura y vamos a ver ahora cómo lo he conseguido. El 26 de septiembre de 2021 llegué a Berlín convencido que iba a acabar y que iba a bajar de 4 horas. No había corrido una maratón desde 2013 en Madrid, donde acabé en 4 horas y 14 minutos. Pero esta vez me lo tomé más seriamente, había entrenado más seriamente. Los tests que hice antes de Berlín me indicaban que podría conseguir una marca en torno a 3 horas 50. Y eso que había empezado el año 2021 en una forma física terrible. Podéis pinchar aquí arriba en el vídeo donde explico cómo pasé de ser un couch potato a marathon finisher. Pero llegó el día de la carrera y por diversos factores, logística, estrés, poco descanso, muchísimo calor el día de la carrera, acabé con una mejor marca personal, 8 años después de mi primera maratón, pero no conseguí bajar de la barrera de los 4 horas. Y ahí está la primera clave para conseguir mejorar tanto en tan poco tiempo. Tienes que tener algo que te motive, que te haga competir contigo mismo, no con los demás, porque el camino y el proceso es muy duro en una maratón. No nos vamos a engañar. Si has visto el vídeo para acabar una maratón que he comentado antes, requiere un esfuerzo, una dedicación grande, pero el entrenamiento para acabar es sencillo. Hay que ir acumulando volumen y kilómetros a un ritmo aeróbico fácil, muy sencillo. Realmente no necesitas más. No necesitas series, ni intervalos, ni salidas largas con muchísimos kilómetros a ritmo objetivo de carrera. Porque para acabar una maratón no hay un ritmo objetivo. Vas a acabar. Tienes que poder aguantar y acabar esos 42,2 kilómetros. El tiempo realmente no importa. Pero cuando quieres bajar la barrera de las 3 horas, la cosa cambia. Y ahí necesitas ese fuego interno que te motive, que te haga mantener la disciplina, salir a correr cuando no quieres, cuando no te apetece, haga frío, lluvia, nieve, haga calor, cuando hayas dormido regular, cuando estés cansado o tengas alguna molestia. Para mí, quedarme a menos de 2 minutos de bajar de las 4 horas despertó esa llama, ese fuego interior para entrenar más duro. Me propuse bajar de 4 horas y no lo iba a dejar al azar. Me propuse entonces ponerme de objetivo bajar de 3 horas 30. Así que iba a ser un salto grande y lo iba a dar todo. Y ese es el primer punto, compromiso y disciplina. Así que voy a daros ahora una idea
del volumen de kilómetros entre los bloques desde Berlín hasta ahora. Pasé de correr 236 kilómetros en todo el año 2020, lo que es lo mismo, no llegó a 20 kilómetros al mes, a 2.195 kilómetros en 2021, para ser un marathon finisher. Y de esos, más o menos unos 1.000 kilómetros son los que hice en los 5 meses de preparación específica, entre mayo y septiembre del 21, para acabar, lo que supone unos 200 kilómetros al mes, en torno a unos 50 kilómetros por semana. Con ese volumen, donde todas las salidas eran aeróbicas, sin intervalos, farlex, series, etc., pasé de casi no correr el año anterior a terminar una maratón. No es fácil, pero es factible. Pero de octubre a diciembre empecé a subir kilómetros, ya promediando más de 260 kilómetros al mes o 65 kilómetros por semana. Y empecé a hacer algún farlek, 1 minuto on, 1 minuto off, o series de 1 kilómetro. Y enero, febrero y marzo, antes de la maratón de Hannover en abril, 3 de abril del 2022, ya hice preparación específica para Hannover. Y ahí promedié 346 kilómetros al mes o unos 85 kilómetros semanales. Y con al menos una sesión por semana de intensidad. Ya se pone la cosa más seria, porque eso quiere decir que pasé de correr entre 15 a 23 horas al mes para acabar en Berlín a correr entre 24 y 31 horas al mes para hacer un sub 3 horas 30 en Hannover en abril. Y añadiendo intensidad 1 o 2 sesiones a la semana. Subir volumen, que es subir tiempo y dedicación, e introducir algo de intensidad. Pero cuando crucé la línea de meta en Hannover, 3 de abril de 2022, en 3 horas, 20 minutos, 20 segundos, fue una sensación increíble. Acabé bien, con fuerza. Fui difícil y sufrido, pero el esfuerzo había tenido una recompensa. Bajé más de 40 minutos en 6 meses, una locura. Pero claro, había dedicado mucho más tiempo. El mes que menos corrí preparando para Hannover dediqué 1 hora más que en el mes de más dedicación para preparar Berlín. O sea, básicamente pasé de correr 4 o 5 días a la semana a correr 5 o 6 días a la semana. Y esa sensación de que con ese incremento gradual había bajado 40 minutos me hizo pensar que tenía margen de mejora. Y quedarme a solo 20 minutos de la barrera de las 3 horas, que es un mito para los corredores populares, pues me hizo seguir con mi constancia, dedicación y disciplina, y apreté aún más para el siguiente bloque. Yo ya tenía en mente la barrera de las 3 horas. Aquí hice una valoración de lo que había ido bien, ese incremento de volumen y kilómetros, introducción de 1 o 2 sesiones de intensidad, y lo que no había ido tan bien, alguna molestia en los isquiotibiales. Así que ahí va el tercer punto clave. Recordemos brevemente. El primero es querer y tener ese objetivo como una prioridad para tener la disciplina necesaria. El segundo, incrementar volumen gradualmente, sin locuras, pero que estimule el cuerpo para adaptarse, y diría que un mínimo de 70-85 kilómetros a la semana durante 12 o 16 semanas es imprescindible para conseguir mejorar y acercarte a un objetivo de
sub 3 horas. El tercer punto clave, bajo mi punto de vista, con mi experiencia, es que en el siguiente bloque presté más atención a la recuperación y a la fuerza. Me di más veces con el rodillo, me compré una pistola de masaje, me di casi todas las noches una crema en las piernas para recuperar de masaje. Empecé a tomar proteínas después de los entrenos de series y salidas largas. Y empecé a hacer 1 o 2 veces a la semana algo de fuerza en el gimnasio. No mucho, pero 1 o 2 sesiones de 20-30 minutos por semana de fuerza en el core, abdomen y piernas. Creo que esto es algo imprescindible para una sub 3 horas, porque como dice la Dirección General de Tráfico, la velocidad mata. Y es cuando metemos ritmos más altos, cuando nuestros músculos sufren más. Así que en este bloque, a partir de subir otra vez más gradualmente el volumen de kilómetros y tiempo corriendo, metí más intensidad. Y regularmente, martes y jueves, hice series. Los martes más cortas, los jueves más largas. Y las salidas de los domingos iba introduciendo tramos a ritmo objetivo maratón. Para sub 3 horas es 4 minutos 15 segundos por kilómetro. Y cuando metes más intensidad y carga, pues tienes que asegurarte que recuperas bien, y para ello el entreno de fuerza y masaje, crema, rodillo fue algo imprescindible. Entre mayo y noviembre de 2022 acumulé más de 3.000 kilómetros o una media de 442 kilómetros al mes, por lo que por primera vez promedié más de 100 kilómetros a la semana en un bloque de entreno específico de maratón. Unos 110 kilómetros por semana de media en ese bloque, y además con 1 o 2 sesiones de fuerza a la semana. Entre 29 y 45 horas corriendo cada mes, una media de 37 horas al mes, o lo que es lo mismo, más de 1 hora al día corriendo. Y había pasado a correr ya 6 o 7 días a la semana. En este bloque, además de subir el volumen, llegó el punto clave número 4. Me apunté en septiembre a un club de atletismo, el Club Corredores de Alcobendas. Eso me permitió exprimirme aún más en los jueves en la pista, seguir a gente mejor que yo, hacer entrenos de calidad con atletas a un nivel por encima mío. Y en esos días que en solitario no te exprimes tanto, teniendo gente en un club, lo das todo. Creo que es un factor clave adicional. Resultado, 2 horas, 57 minutos, 56 segundos en la maratón de San Sebastián. El sub 3 horas conseguido solo 14 meses después de acabar en 4 horas y 1 minuto en Berlín. Una locura. Y ahí es un punto que dices, bueno, ¿qué es lo siguiente? Pues para mí, volviendo al punto clave número 1, necesito ese fuego, ese objetivo más grande que una marca de un tiempo para mantener la disciplina necesaria. Yo tengo el sueño de acabar los 6 majors, Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio. Berlín lo conseguí recaudando fondos, dinero para una organización benéfica, Cancer Research UK, pero mi próximo major será en Boston 2024, si no pasa nada, donde necesitaría bajar de 3 horas, cosa que, bueno, ya había conseguido. Pero hay maratones como Londres o Berlín o Tokio que piden marcas más exigentes, sub 45, incluso Tokio sub 32, por lo que va a tocar seguir trabajando. Lo bonito sería no comprar el dorsal a un operador internacional, sino clasificarte por tu propio esfuerzo. Así que es lo que me motivó a seguir empujando.
Así que el 1 de enero de 2023 empecé un bloque de 16 semanas para intentar acercarme a un sub 2:50. Lo di todo. Y aunque no fue tan consistente por diversas enfermedades, temas personales, realmente al mirar los números en detalle, no mienten. Volví a subir ligeramente el volumen, prácticamente igual, pero un poco más. 1.788 kilómetros, que son 111,7 kilómetros a la semana, 447 al mes. El anterior 442 al mes. Otro bloque muy parecido en números al de San Sebastián, aunque eso sí, no fui tan consistente con la fuerza y la recuperación. Pero eso es otro punto aparte. Aunque obviamente había empezado sobre una base mucho mejor que cuando empecé para San Sebastián. Y ahí juega la consistencia. El tiempo, acumular bloque tras bloque, es donde realmente se ven las diferencias. No puedes pasar de pesar más de 100 kilos, no correr nada, a hacer más de 100 kilómetros a la semana. Y un maratón de sub 3 horas en un bloque de 16 semanas. Es imposible. A mí me costó 1 año y medio. Habrá gente que le cueste menos, habrá gente que le cueste más. Y ese es posiblemente el punto clave número 5. Hay que tener paciencia. Para mí el objetivo de acabar las 6 majors es el principal, no una marca en concreto. Las marcas las necesito para clasificarme por mi propio pie, pero sé que es algo que no voy a hacer en un par de años, porque cuesta mucho el viaje, vuelos, hoteles, etc. Así que, aunque tuviese una marca ya impresionante para clasificarme, no es que vaya a hacer los 6 majors en un año. Y como mucho correré 2, 3 maratones por año, así que se necesita tiempo para recuperar, volver a empezar el siguiente bloque. Es un proceso de varios años y eso lo tienes que tener claro desde el principio. Es un estilo de vida. Además, puede que el día de la carrera, por cualquier motivo, tras 16 semanas muy duras, tu objetivo no se cumpla. Tengas que esperar otro medio año o incluso 1 o 2 años más hasta que salga la carrera como te planteas. Así que esos serían mis 5 puntos claves basados en mi experiencia de pasar de 4:01, 4 horas 1 minuto, a 2 horas 53 en menos de 2 años. 1. Tener el objetivo claro en mente para mantener la disciplina. Incluso cuando las cosas se ponen feas y no tienes motivación. 2. Incrementar gradualmente el volumen de kilómetros y el tiempo corriendo. Mínimo diría 70-85 kilómetros a la semana. Para mí personalmente ha funcionado más de 100 kilómetros por semana, pero yo diría mínimo 70-85 para un sub 3. 3. Incluir entrenamiento de fuerza, core, abdomen y piernas 1 o 2 veces por semana y priorizar estiramientos, masajes y recuperación. Yo lo he conseguido, pero en este último bloque, aunque he mejorado la marca, he sufrido ciertas molestias en el peroné, tendón del peroné izquierdo, fascitis plantar en el derecho, y es porque aeróbicamente estoy bien, he podido mejorar marca, pero estoy sufriendo ahora las consecuencias de haber priorizado el volumen, los kilómetros y entrenos, pero dejar de lado la fuerza y la recuperación. Punto 3, muy importante. Punto 4, apuntarte a un club de atletismo o correr con gente que esté a tu nivel o mejor que tú, si es posible. Al menos un día a la semana para entrenos de calidad, series, intervalos o la salida larga.
Y 5, tener paciencia. Acumular bloque tras bloque y tener consistencia. No es hacer un maratón y ya, es ir con paciencia y es más importante esa consistencia a lo largo del tiempo que un entreno o carrera individual. Los resultados llegarán antes o después con el trabajo. Así que eso es todo, eso es basado en mi experiencia. Espero que estos consejos os sirvan como me han servido a mí y, por supuesto, si tenéis alguna pregunta específica, cómo planifico entrenos, cualquier comentario, por favor, dejadlos abajo, que responderé a todas las preguntas, comentarios y, por supuesto, estoy abierto a cualquier recomendación o sugerencia. Yo, como aquel que dice, acabo de empezar en este mundo del running, llevo 3 años y nada, aprovecho para animaros a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dadle a un like si os ha gustado el vídeo y compartid con vuestros amigos. Y nada, mandaros un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.